Lorna Beard. Ángeles en mi cabello, narrado y editado por Ángels. Continuación del capítulo 18. Saludé a la pequeña y su ángel de la guarda me comunicó que la niña no se encontraba bien, así que me pidió que la tocara. Acaricié su mano y saludé a su madre, comentándole que tenía una hija preciosa. La madre se despidió y se marchó con la pequeña. Los ángeles me explicaron que se había establecido una conexión entre la niña y yo, que gracias a ello había conseguido que la pequeña se sintiera bien. Eso es algo que sucede con frecuencia, aunque no soy capaz de entenderlo completamente. Un año después me encontré de nuevo con la madre y la niña y, una vez más, el ángel de la guarda de la pequeña me pidió que me acercara a ella. La madre me contó que la niña había estado enferma en el hospital, pero que ahora se encontraba mejor. Mientras la madre se alejaba con la niña, los ángeles me dijeron: «La pequeña se va a poner muy enferma, Lorna, pero gracias a tu caricia, el fuerte lazo espiritual creado le proporcionará la fuerza necesaria para superar esa enfermedad. A partir de ahora, hasta que se recupere por completo, verás constantemente la sonrisa de esta niña». A lo largo de los meses siguientes solía ver con frecuencia el rostro sonriente de aquella pequeña y podía sentir físicamente su enfermedad y sus lágrimas. Rezaba con frecuencia por ella y le pedía a Dios y a su ángel de la guarda que se pusiera mejor. Sé que llegó a estar críticamente enferma. Yo era el lazo que mantenía con vida a la niña y de alguna manera la mantenía viva desde el punto de vista espiritual. Cada vez que era necesaria mi presencia, me encontraba junto a su cama en espíritu y no dejé que su alma abandonara su cuerpo. Sin embargo, de repente dejé ver su rostro y me di cuenta de que ya se encontraba bien. Le di gracias a Dios y a los ángeles y apenas pensé más en ello. Unos años más tarde vi a la madre y a la niña paseando por la calle principal de Maynes, mientras sus ángeles de la guarda iban de la mano con ella. La pequeña ahora era una adolescente y estaba sana y fuerte. Sonreí, dándoles de nuevo gracias a Dios y a los ángeles. Un día de verano, cuando Ruth tenía unos meses de edad, estaba empujando su cochecito, disfrutando del sol, cuando de repente sentí que el ambiente había cambiado. Reinaba un silencio increíble. El aire se volvió muy plácido y parecía ser más resplandeciente. Sabía que estaba acercándose un ángel. Yo seguía paseando, pero tenía la sensación de que mis pies no tocaban el suelo. Sentía que caminaba, pero nada de lo que me rodeaba estaba en movimiento. Sentí una presencia a mis espaldas. Me detuve y me volví, pero no vi a nadie. Seguí caminando. Apenas había dado un paso cuando sentí de nuevo la presencia. Sea quien sea que esté detrás de mí, por favor, manifiéstate, le pedí. No hubo respuesta. «No hagas eso, lo odio». Seguí avanzando muy despacio y luego volví a sentir una pequeña palmadita en el hombro. Me di la vuelta y me encontré con un ángel. Era como una luz. Tenía el mismo efecto brillante y resplandeciente que se percibe cuando uno mira una estrella, pero era mucho más intenso. «Hola», me limité a decir. No hubo respuesta. Algunas veces me muestro un poco tímida cuando hablo con los ángeles y creo que ellos también sienten cierto retraimiento cuando hablan conmigo. La comunicación es tan importante en el mundo espiritual como lo es en el mundo físico y en ocasiones resulta igual de difícil, así que le dije que para mí sería mucho más fácil hablar si presentaba un aspecto un poco más humano.
Solo entonces me di cuenta de que se trataba del ángel Michel. Había adoptado la apariencia de un hombre tremendamente atractivo, de unos 40 años, 1,80 m de estatura, tal vez un poco más, con los ojos muy azules y un cabello largo y oscuro que le caía sobre los hombros. «Bueno, esta vez estás realmente guapo», comenté, y los dos nos echamos a reír. Comenzamos a caminar por la carretera mientras yo empujaba el cochecito de la niña, que estaba completamente dormida. Me explicó que había venido a hablar conmigo sobre un libro que, según los ángeles, tenía que escribir, en el cual querían que reflejara algunas cosas. Respondí que en lo más profundo de mi corazón sabía desde hacía tiempo que tenía que escribir un libro, pero le confesé que me daba mucho miedo hacerlo, ya que me asustaba que los demás me pusieran en ridículo. «Lorna, llegará el día en el que tengas que hacer eso por nosotros», respondió el ángel Michel. Eso sucedió hace muchos años, pero al final llegó ese día y este es mi primer libro. Desde la primera vez que lo vi en mi dormitorio, cuando no era más que una niña, Michel, el hermoso ángel, me había visitado con cierta asiduidad. Este ángel entra y sale de mi vida. Algunas veces se manifiesta y pasea conmigo o se sienta en mi mesa de la cocina. Otras veces se recuesta a mi lado junto a la chimenea mientras comenta que necesita entrar en calor. Yo le digo entre risas que los ángeles no sienten frío, pero él siempre afirma que tiene una idea de lo que significa tener frío porque ha estado al lado de muchos seres humanos. Hablamos como si se tratara de un amigo de carne y hueso. Algunas veces charlamos de temas sin importancia y otros asuntos de suma trascendencia. Michel me cuenta que cada vez hay menos personas que le piden a los ángeles que les ayuden. Así que partimos sobre el hecho extraordinario de que hay millones de ángeles que no tienen nada que hacer. Dios envía a este mundo todos esos hermosos ángeles para que nos ayuden y, sin embargo, la mayoría de nosotros los ignoramos. Por esa razón he escrito este libro, para que la gente se dé cuenta de que los ángeles se encuentran entre nosotros, que están ahí a todas horas, que no tenemos más que tenderles la mano y dejar que nos ayuden. Tan sencillo como eso. Escucho a Michel y me indica lo que tengo que escribir. Me pide que escriba desde el corazón. Capítulo 19. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Una mañana, cuando Ruth tenía unos meses de edad, la llevé al centro de salud para que le hicieran una revisión. Tras llegar a casa y mientras le estaba dando el pecho, sentí la presencia de un espíritu, de un fantasma, que poco a poco se acercaba a nuestra casa. Pronuncié una pequeña oración, pero no pensé más en ello. A medida que fueron pasando los días, me fui dando cuenta de que la presencia de ese espíritu nos visitaba con frecuencia, acercándose cada vez más. Comencé a sentir como si me tiraran de mi cuerpo, tratando de obligarme a permanecer tumbada. Era como si el espíritu me arrastrara hacia el suelo, algunas veces con mucha fuerza. Pronuncié más oraciones y le pedí a Dios que llevara a ese espíritu, fuera quien fuera, hacia el cielo. Un día me encontraba en el fregadero de la cocina, con la puerta de la casa abierta, y observé cómo el espíritu entraba en el recibidor. Era una presencia borrosa y no pude verle con claridad, pero me dio la sensación de que era masculino y más alto que yo, aunque no tenía una idea exacta del aspecto que presentaba. Dejé de hacer las tareas que tenía entre manos y, antes de poder sentirlo físicamente, le pregunté: «¿Qué te sucede? ¿Cómo puedo ayudarte?». El espíritu se aferró a mí diciendo: «Estoy aquí, aquí estoy». Repetí esas palabras una y otra vez, pero no fui capaz de comprender por qué.
Sabía que no tenía intención de hacerme daño, pero también me di cuenta de que estaba tan desesperado que llegaba a tirar de mí físicamente. Era un espíritu muy fuerte y empujaba de mí hacia abajo. Por unos instantes me olvidé de todo y cuando me quise dar cuenta me encontraba aferrada a un costado del fregadero tratando de soltarme. El espíritu se marchó repentinamente y cuando lo hice, invoqué a mis ángeles y comencé a rezar. A continuación oí un golpe en la puerta, aunque estaba abierta. Me di la vuelta y, junto a la puerta, se encontraban los 3 ángeles, Michel, Osus y Eliseo. Osus entró imitando la forma de caminar de un payaso, algo que siempre me hacía mucha gracia. Le di las gracias porque necesitaba reírme un poco. ¿Qué le sucede a ese espíritu?, pregunté. El ángel Michel se acercó a mí, extendió un brazo y me tomó las manos. El ángel Osus se acercó a mi costado izquierdo y el ángel Eliseo a mi derecha. Michel, ese espíritu casi me tira al suelo, dije. Lorna, respondió Michel, nosotros te proporcionaremos la fuerza física y emocional necesaria para ti y para el espíritu. Pero no podemos contarte nada más por ahora. Recuerda que estaremos a tu lado en todo momento, nunca estarás sola. Michel, odio que hagas eso. ¿Por qué no puede ser todo un poco más sencillo? Lo siento, Lorna. No podemos decirte nada más porque entonces no podríamos ayudar a ese espíritu. Cuando el ángel Michel acabó de pronunciar esas palabras, separó sus manos de las mías. El espíritu venía todos los días. Nunca sabía si se aparecería por la mañana o por la noche. Y cada vez que lo hacía trataba de tirarme al suelo gritando con voz desesperada: estoy aquí, aquí estoy. A medida que fueron pasando los meses me fui sintiendo cada vez más agotada. Joe volvió a trabajar en la fábrica de alfombras y nunca dio la sensación de advertir lo cansada que estaba. Durante ese periodo él se encontraba bastante bien, pero yo seguía viendo en todo momento ese deterioro de color gris alrededor de sus órganos. Finalmente fui capaz de discernir en las visiones que el espíritu era un hombre joven de entre 17 y 20 años, llamado Peter, y que estaba sumergido en el agua, atrapado y tratando por todos los medios de salir a la superficie. Parecía ser incapaz de usar las manos y no podía agarrarse a nada. Algunas veces el agua presentaba un aspecto fangoso y se veía lo que parecía ser una especie de franja de tierra por encima de su cabeza. El espíritu de ese joven no paraba de luchar y forcejear, tratando por todos los medios de escapar. Estoy aquí, aquí estoy, repetía una y otra vez. Mi cuerpo se entrelazó de alguna manera con su espíritu y sentí físicamente cómo luchaba por salvar su vida. También percibí todas sus emociones. Quería que lo encontraran, quería volver a casa, que sus padres y sus familiares supieran dónde estaba. Recé a Dios para que lo encontraran. Les pregunté a mis ángeles si podía contarle a Joe lo que había visto y me respondieron que sí. Una noche Joe entró desde el jardín, me miró y dijo: ¿Qué te sucede? Tienes un aspecto horrible. ¿Estás enferma? No, Joe, contesté. Quiero compartir algo contigo. Pero entonces todavía le hablaba poco a Joe de mi vida espiritual. Pero esta vez los ángeles me dijeron que yo necesitaba mucho su ayuda. Nos sentamos y empecé a hablar. Últimamente, a menudo recibo la visita de un fantasma, de un joven que necesita mi ayuda. Me está consumiendo tanto física como emocionalmente. Necesito tu apoyo, tu ayuda, para que cuides de mí cuando lo precise. Algunas veces necesito sentir tu brazo alrededor de mi cuerpo. Joe me pasó el brazo alrededor de mi cintura y me miró. No comprendía lo que estaba ocurriendo.
¿Cómo lo iba a hacer? Haré todo lo que esté en mi mano, respondió. Durante una de las visitas del fantasma tuve una visión. Era como si a través de sus ojos o a través del agua me mostrara lo que le había sucedido. Todo visto desde debajo del agua. El joven se encontraba paseando junto a la orilla de un río en cuyos márgenes se extendía una especie de sendero. Iba acompañado de 2 o 3 personas más y le estaban amedrentando. Él se sentía muy asustado.